La adoración se hizo a hombres Hola, ¿qué tal mis importantes amigos? Muy igual a buenas tardes. Jesús, pero ellos no son el Hoy Dios desde esta Jehová. Biblia católica, la Sagrada Biblia, editada por el señor Félix Torres Amat, aquel hombre monje católico, quiero tocar un tema sobre la palabra adoración. ¿Qué implica la adoración? Bueno, muy bien sabemos de que cuando Jehová Dios creó a Adán y Eva, a ellos no se le prescribió ninguna ceremonia específica ni ningún medio para adorarle. Adán podía servir o adorar a su Creador haciendo fielmente su voluntad. Veamos algunos versículos en que mostrarán que la palabra adoración de cierta manera también implicaba hacerlo o darle ese homenaje a personajes importantes, como en el caso de Jesús. Pero vamos a aprender en algunos versículos. Veamos. Por ejemplo, la palabra que viene del hebreo, abad, es decir, adoración. La palabra abad básicamente significa servir. Y por supuesto, el servir implicaba adoración, sumisión, sobre todo al Dios Supremo, Jehová. A modo de ejemplo, veamos en el libro de los Hechos, en su capítulo 10, versículos 25, cuando Cornelio entra y se postra delante de Pedro. Veamos lo que dice Hechos 10:25. Estando Pedro para entrar, le salió Cornelio a recibir y postrándose a sus pies, le adoró. ¿Notó? Si usted va del griego a español, le dirá de que Cornelio le rindió homenaje o se inclinó, que aquí aparece la palabra proscuneo del griego a español, de tal manera que la palabra proscuneo implica sumisión o más que todo inclinarse, agacharse o postrarse delante de un ser importante, sobre todo ante los patriarcas, como en el caso de Moisés, de Abraham, que en aquel tiempo se hizo. Y en este caso, en el caso del apóstol Pedro. Pero Pedro no era Dios, ¿verdad? Otro de los buenos ejemplos encontramos en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 2, versículo 46, luego de que Daniel hubiera predecido los sueños de Nabucodonosor. Note usted lo que Nabucodonosor hace. Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró rostro a tierra o en tierra sobre su rostro y adoró a Daniel. ¿Notó? ¿Será que Daniel es Dios o era Dios? Por supuesto que no. La expresión del hebreo a español, pues viene de la palabra shakha o la palabra ishtahawa, que implica homenaje, inclinarse ante de, en este caso ante de Daniel. Pero Daniel no era Dios. Es por eso que la palabra proscuneo en griego y ishtahawa o shakha no necesariamente indique de que la persona sea Dios, tal como pasó en el caso de Cristo Jesús. Veamos otro mayor ejemplo del libro de Mateo, o San Mateo, como dice en este libro, o esta Biblia, en su capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículos 11. Cuando llegaron aquellos astrólogos al ver al niño ya nacido, dice acá que
entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Nuevamente se usa la palabra proscuneo, como lo hicieron con el apóstol Pedro. Hayan Hechos 10:25. Y si vamos al hebreo, ya vimos en Daniel 2:46, que de igual manera se inclinaron, o más bien se inclinó Nabucodonosor ante Daniel. Le rindió homenaje. En este caso, igual pasó con Cristo Jesús. Aquí está usando la palabra proscuneo del griego a español. Y postrándose lo adoraron. Y abiertos sus cofres, ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero por supuesto, Jesús no es Dios. De hecho, Jesús nunca dijo que lo fuera. Al contrario, Jesús también adoró a su Padre, es decir, a Jehová. Así que el respeto y sumisión ante personajes era importante, como lo hicieron con los patriarcas del antepasado y lo hicieron con Cristo Jesús, por respeto. Pero la palabra adoración implica mucho más. Vayamos a ver otro versículo del Evangelio de San Mateo, en su capítulo 4, versículo 10, cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesús en el desierto. Satanás le pidió a Cristo que se inclinara delante de él y lo adorara, o le hiciera proscuneo. Pero Jesús le respondió así. Le respondió entonces Jesús: apártate de ahí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor. Por supuesto, es a Jehová Dios, Dios tuyo, y a Él solo servirás. Jesús aquí le dejó en claro a Satanás y al mundo entero y a todo cristiano que a Jehová Dios es al único a quien se debe de servir y es al único a quien se debe de adorar. Del griego a español, la palabra servicio sagrado, pues de ahí se translitera a español monoslatreu, la palabra que indica que a Jehová Dios se le sirve, es decir, se le da toda honra, gloria, adoración y servicio sagrado. Y cuando Jesús dijo, está escrito, lo refirió a Satanás allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, en donde ya decía que a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En conclusión, la palabra adorar implicaba a los personajes importantes, ya dijimos, como patriarcas, profetas y en este caso ante el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Pero eso de adorar fue en un sentido relativo, no en el sentido pleno de la palabra. Ya vimos que Jesús dijo que es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar y solo a Él tienes que rendir servicio sagrado. A Jehová se le da toda la gloria, la honra y el poder porque Jehová Dios es el creador de todas las cosas. Jesús fue creado, al igual que nosotros, los ángeles y el universo entero. Es por eso que la adoración, en el sentido pleno de la palabra, le corresponde únicamente a Jehová Dios. Bendiciones. Espero les guste el tema y lo compartan. Y así la verdad crezca y llegue más lejos. Bendiciones.